Mm, ¿Qué? Iniciando. Nu, așa. S-a pasat ideea de una. Da. Ya. Hola, hola. Empezamos un poco más temprano, pero finalizamos ahorita para acostumbrarnos con Facebook, que cambió las cosas por aquí. Así que finalizamos y empezamos de nuevo en... Ah, ya, mire, 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 mire. Empezamos más temprano hoy Empezamos porque más nos estamos jugando temprano. con el Facebook Live, que cambió las configuraciones por ahí. Y no tenemos miedo de jugarnos, ni modo. Sí, la vez pasada, el miércoles pasado, precisamente por eso nos tardamos 5 minutos. Entonces ahora compensamos, ¿te fijas? Sí, porque decimos, o sea, no encontramos los botones por ahí de dónde, cómo, qué quiere esta cosa con nosotros. Es como en esa crisis, ¿ves? Que no encuentras los botones, qué, por dónde, qué hacer. Precisamente es esto. Y bueno, nos ¿Y por qué esperamos no un poco, encuentras? 2 minutos más antes de Sí. entrar en el sí, 2 porque minutos prometimos que a las 6, no a las 5:58, como ahora. Así que nos permiten un poquitito los que entraron ya. Y, pero bueno. Hola, Oscar, Hola, ¿cómo Oscarín. estás? También los extrañamos. Pero ya pasa esto, ya rápido, luego, luego. Sí, sí, aquí estamos. Bendiciones igual, Oscar. Ok, entonces esto decimos que empezamos un poco más temprano porque ven cómo son las cosas cuando no las conoces, no sabes, no encuentras los botones. Claro. Entonces ahora sí, ya encontramos los botones y se hace Los un botones hábito. de la vida. Sí, ok, pero veo que nos vemos así un poco interrumpidos. A ver, espero que A sí. ver. Bueno, ¿Nos ya, escuchas bien, Oscar? ¿Nos ves bien? sí. A ver. ¿Y quién más está por ahí que nos Sí. están viendo? Bueno, Sí. ya yo diría que ya empezamos, porque ya, sí, Porque ya empezó la gente, ya nos Ándale. conocen, ya nos conocen que somos en punto. Y esto les estábamos diciendo que perdón porque el miércoles pasado empezamos 5 minutos tarde. Sí. ¿Por qué? Porque Facebook nos cambió aquí la jugada. Entonces no encontrábamos los botones de dónde y cómo, que no sé qué, y pícale aquí, pícale allá, Pero- no, ¿qué me pide esta cosa? Bueno, entonces pero es esto muy- pasa con la pandemia ahora, porque no tenemos los botones, no sabemos, ¿sí? ¿Dónde están los botones de la pandemia, verdad? ¿Dónde Eso. están los botones del miedo? ¿Dónde están los botones para salir de una crisis? Porque algunos verdaderamente no han tenido una crisis, pero de verdad. O sea, sí, crisis de estos de que faltó un poco la leche en la casa, pues no sé, Ese no es no una cuentan, crisis, ¿verdad? ¿verdad? Sí, Pero hoy no hablamos de crisis, hoy hablamos de miedos. de miedos. Y ayer me acordé, y por eso les puse el video de ayer, de que a mí me espantaron cuando era chico. Y me acordé de esto. A mí también, pero no me Capaz, capaz que a ustedes los espantaron también para hacerlos que cumplan algo. dejé. A Bueno, ver, ¿cómo te total, espantaron? fíjense qué estaban haciendo. La cultura, la educación, todo en mi país en este entonces, pues era ¿Cuál es que tu país? Que Rumania, a lo mejor no sabes, ¿no? ¿ok? Entonces, el país de este entonces, ¿sí? El país de Drácula. Del pasado, a eso me refiero. Entonces, ¿qué hacían? Pues me espantaba con ¿Quién te espantó? una señora. Si me dejas hablar, entonces A les voy a ver, habla. decir. Híjole, Yo interrumpo, no ¿se hay acuerdan? respeto en esta casa, ya me conocen, Sí, como que vamos a estoy comprar otra desesperado. casa, ¿verdad? Ya quedó claro. Sí, ok. Entonces, la cultura era de que los niños tienen que dormir mucho. No como aquí que los despiertan a las 6, 7 de la madrugada. No, mucho y también en la tarde. O sea, no habían tantas actividades que karate, que danza, que quién sabe qué, natación y eso. Entonces, Qué lástima, ¿te hubiera gustado? sí, claro, por supuesto. O sea, había una falta, pero total es que ellos insistían de que yo duermo en la tarde. Y yo creo que un No, pero médico, imagínense a César. eso le iba a decir, si me dejas, es que no me tiene paciencia. No le tengo paciencia. Entonces, ¿qué pasó? Pues precisamente esto, de que yo creo que hubiera sido diagnosticado con el síndrome del niño acelerado. Bueno, ya saben a qué me refiero. Con falta de atención. Con falta de atención y todo. Y bueno, si hubiera vivido
en estos tiempos, ¿no? Modernos. Pero en este tiempo era un niño muy inquieto, por eso tengo los manos rotos, No, los tienes las bien rodillas, ahora, ¿eh? bueno, pero tengo todas las señales de Marcas. ajá, marcas, ajá, de un niño de esto así inquieto. Mal portado. Sí, mal portado. Entonces, imagínense en el medio del día poner en la cama a dormir a un niño de este tipo. No, Mission Impossible. ¿Lo Tom tienen en Cruise, la casa? Tom Cruise era un niño, pero pequeñito. O sea, En no. comparación En contigo. comparación con mis papás, que pobres, tenía esta misión imposible de ponerme a dormir en la tarde. Entonces, ¿qué hicieron? Se le imaginaron con la señora que nos hacía la limpieza en la casa, lo vestía de negro y decía que vino la, ¿cómo se llama? Baba, no sé La cómo se llama. señora. Bueno, es como la muerte, ¿sí? Sí, Hasta vestida así, ándale. con una cachucha y no se veía así. Hoy me espantaba y dije, ¿ves qué te pasa? Viene la baba, o sea, la muerte, y si no te vas a dormir, entonces ahorita mismo, pero ya. Bueno, se imaginan que me inculcaron este miedo, pues a la muerte, a las personas así y a la oscuridad. Y esto queríamos compartirlos precisamente de cómo quitar y qué tipo de miedos tenemos por ahí, porque tenemos un montón. Tenemos unos 5 miedos fundamentales y si quieren ver cuáles son, pueden leer nuestro libro que escribimos sobre los miedos, está en Amazon. Pero no es importante cuáles son los miedos, importante es Y qué haces yo con diría que esos sí es miedos, cómo se importante les con miedo de aparece. muerte, Sí, eso, porque yo esta yo lo tenía. un miedo fundamental que todos tenemos si Ujú. no lo hacemos algo es el miedo de la muerte y te puedes quedar toda la vida con el miedo a la muerte, ¿no? Y qué horror vivir una vida, toda una vida con miedo a la muerte. ¿Cómo vas a vivir esa vida? Este es un miedo que puede ser aterrador porque en una publicación del lunes les preguntamos cuáles son sus miedos aterradores. Y no respondieron, no A busques ver, porque no respondieron. no. No respondieron porque precisamente es un asunto muy delicado esto de los miedos, ¿no? ¿Cómo voy a decir yo cuáles son mis miedos? Pero sabes que en cuanto reconoces cuáles son tus miedos y empiezas a hacer algo, esos miedos ya empiezan a hacerse más chiquitos. Si los dejas, los miedos no se hacen más chiquitos, los miedos se hacen más grandes. Por eso es importante empezar a trabajar tus A ver, miedos pero ¿qué de una significa si los manera. dejas? ¿Qué ¿Qué significa? significa si los dejas? Significa que no los reconoces para empezar. Yo no tengo miedos, yo puedo con mis miedos, pero no empiezas a ver, tengo este miedo, este miedo, este miedo, y O qué voy sea, a hacer con cada uno. o sea, no empiezas a analizarlos. O sea, Exacto. uno no los reconoces, Los dejas que existen en ti, ¿no? los tapas más bien, Ujú. ¿sí? Y luego dicen uno, no, yo estoy súper zen, estoy súper Sí, tranquilo, tranquilo. ¿no? No estás tranquilo, lo estás tapando, más bien. Entonces, si no lo sacas, pero no sacarlo y hablar siempre de lo mismo, Claro, no, porque luego hablar le del das miedo no poder. te funciona, ¿eh? Ujú. Analizar el miedo sí funciona y nosotros eso hacemos y todas las personas con cuales hemos trabajado, eso hacemos, no los Muy bien. dejamos, no los dejamos que ellos tengan estos miedos y que los miedos se hagan más grandes, ¿no? Déjame contarles cómo me quité yo este miedo. ¿Cómo te quitaste? ¿Y cuándo? ¿Cómo y cuándo? Uy, ¿cuándo? Como Buena que pregunta, ¿verdad? sí. Pues como precisamente que yo nací en una ciudad a la orilla del río Danubio. El río Danubio tiene allá, es el más grande río de Europa y cruza, de hecho, toda la Europa. Entonces, y desemboca en el Mar Órale. Negro sobre el territorio de Rumania. Entonces, se imaginan que es una monstruosidad de 2 kilómetros de ancho, con muchos turbiones y que, bueno, está muy peligroso a nadar en él. ¿Dónde piensan ustedes que yo aprendí a nadar? En el río Danubio. O sea, no alberca, no en la tina, no, en el río Danubio.
O sea, Donde es más ¿dónde peligroso, es? Sí, ¿verdad? y llegué a cruzarlo varias veces, ¿sí? Ida y vuelta. Bueno, Cuando tus papás te decían que no los cruces, ¿verdad? precisamente por eso, a eso me refiero. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Cuando alguien te dice, no haces esto, pues precisamente esto hacemos, como los niños. Ahora, retomando el caso, pues nos dicen, ahora tenemos unos datos muy, muy curiosos, ¿no? Porque por un lado estamos en esta fase cero, ¿sí? En donde que empezamos a salir, pero cuidándonos. Y ahora, ¿qué vemos? Pues precisamente las personas que no han salido y que cuidaban con sus cubrebocas y todo lo demás, ahora empezaron a quitarse. Luego veremos el otro extremo, o sea, veremos cosas que no tienen ningún sentido. O sea, la gente empezó a comportarse sin ninguna lógica, sin ningún sentido. Ves también gente manejando choferes solos en su propio auto con la cubreboca puesta. ¿Para qué te la No tiene pones? sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, lo que pasa es que cuando empiezas a manejar con la lógica tus miedos, entonces estos miedos se quitan. Y Te los así, quitas, los miedos no sí, se quitan solos, precisamente. ¿eh? Por eso decía Undina que si te dejas, entonces los miedos te comes. Pero si no te dejas y empiezas a analizarte y luego empiezas a ver cuál es la lógica y qué sentido tiene una a la otra, empiezas a manejar las probabilidades. A ver, pues si yo veo que quiero comprar no sé qué, y nos pasó esto, ¿no? Varias veces quisimos comprar un pegamento porque una cosa aquí en la casa, ya saben. Pegamento, Entonces, ¿no? ajá, fuimos y también aprovechando para salir, fui al Home Depot para comprarlo. Pues un filo no, 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 ¿sí? Así, 30 50 personas allá. Claro que me retiré. Me fui luego en la tarde, de nuevo el filón. Bueno, no le entré, me retiré. O sea, no me expuse, a eso me refiero. Luego en el supermercado, igual, te vas, ves que es la fila, ves que Es está mucha lleno de gente, gente. pues no te metes. A ver, ¿por qué? Y eso lo tenemos que explicar, porque Ujú. eso pasa. Si no explicas las cosas bien, por eso nos gustaría que nos ponen las preguntas, qué cosas no entienden y qué les gustaría saber, pues nosotros con mucho gusto O respondemos, dudas ¿no? cómo tratar Ujú, algún miedo, alguna claro. situación. ¿Qué le hacemos, por ejemplo, en esta pandemia? De hecho, cómo vamos a salir de crisis lo vamos a hablar la próxima transmisión del Hola, miércoles que Paloma. viene, ¿sí? Ok, Así que prepárense que va a ser bueno, ¿eh? pues, ¿y esa no es buena? No, Ok. no, pues veo que no les gusta. Pero mire, nadie no nos pregunta, nadie no No, no, entra, no. no. Les voy. Aquí lo Ya, cortamos. mamita, chicos. No, no lo cortamos, no se preocupen. Estábamos hablando del miedo, ¿no? Y cuál es nuestra reacción si no entendemos. Si no entendemos algo, nos entra el miedo, ¿no? Y en esos tiempos es muy normal que si te dicen cubrir esa parte, lo sientes así como que, híjole, pero ese es algo muy profundo y sí es algo muy profundo humano de nosotros. Esta zona es una zona importante donde nosotros hacemos empatía con el otro. Esa zona también, los ojos, pero también la boca, cuida, hace esa conexión con las personas. Y imagínate que te dicen cubrir eso. Claro que la reacción automática de tus cerebros va a ser, no me gusta, no lo quiero hacer, ¿no? Pero en cuanto explicamos por parte con nariz también, pues lo van a hacer. ¿Por qué? Porque te proteges a ti y a tu familia de Y a contaminarte. los demás. Es Ujú. una manera muy sencilla y ya no dejas expuesto que te entran eh, líquidos, por así decirlo, de otra persona. Eso no lo puedes controlar. Lo que hace otra persona no lo puedes controlar. Cuando estás con muchas personas igual no puedes controlar eso. Si tienes que estar con muchas personas, protégete porque es la única manera como tú te proteges. Y obviamente no tocarte esa parte. La tendencia es exactamente tocar eso, que reaccionamos como niños todos, ¿eh? En esos momentos. O sea, nos dicen, no tocas tu cara porque luego en el caso de que estás contaminado, metes todo adentro,
Eso hacemos, ¿no? Nos tocamos la nariz, la boca, nos picamos, el ojo, ¿no? Rascamos. Todo empieza a, como que ¿cómo se dice? No sé qué quieres decir. Te da comezón, todo te da toda la todo te da comezón, ¿no? En la cara. Entonces, si entiendes que con una medida muy sencilla tú puedes protegerte a ti y a tu familia, ya se te quita este miedo y este miedo irracional de ponerte la cubreboca, ¿no? No es que es nada más un miedo, en ese caso no es nada más un miedo, es también un disgusto porque es algo mucho más profundo, ¿no? Y luego escuchamos que unos no quieren que les tomen la temperatura. Claro. O sea, digo, No tiene ningún sentido, ajá, ¿no? ven, son cosas irracionales. Entonces, la gente cuando se comporta de manera irracional, uff, entonces está pesado. No nos Está muy podemos pesado. entender y no nos Sí. podemos proteger uno al otro si te comportas así, ¿no? Me pegué, sí. El universo te pegó. El niño inquieto aquí Sí, ya salió. Bueno, sí. niño Entonces, berrinchudo. ¿qué está pasando? Vamos a dejar de comportarnos de una manera irracional. Y si ven que pasa un humo por ahí, que no les da miedo, porque tenemos un incienso encendido. Ah, ok. ¿Les gusta nuestro incienso? Sí. Bueno. Entonces, bien, no nos quemamos, no hay ningún incendio, ustedes tranquilos, que no le entra el reptil, porque estamos todo bien, todo bajo control. Entonces, ningún comentario, nadie quiere compartir miedos. Está bien, entonces están muy bien en esta crisis, ya nos vamos. Eso pasa, ¿no? Eso pasa, o sea, No, en serio. es que es un momento, como expresa César, es un momento clave en nuestro desarrollo como humanos hoy mismo. Es un momento cuando ya se acumuló mucha frustración, si la dejaron que se acumule, y entonces los miedos que ya tenían antes de la pandemia ya se hacen, mira que escribieron, No. Pide perdón. Ahora tienes que pedir perdón, ¿Por qué? Porque con esto empezamos la transmisión hoy, que la vez pasada nos perdimos 5 minutos, o sea, no entramos, nos tardamos 5 minutos en entrar en la transmisión, entramos a 6:05 en lugar de las 6, que nunca nos pasó, porque Facebook cambió por ahí las cosas para transmitir en vivo. La vida. Entonces ahora todo lo que era del lado derecho, fíjense que importantísimo, Sí, un cambio muy que importante. movida inteligente. Teníamos los mensajes de ustedes del lado derecho de la pantalla. Ahora son del lado izquierdo. Inteligencia. Bueno, sí, gracias Facebook. Ok, entonces sus mensajes eran aquí y yo les decía, pues sí, no, que vamos de aquí y no sé qué. Bueno. Pero ellos entonces, te escribieron. Y ellos aquí estaban los mensajes. Ver, perdón. Ni saludamos a nadie, ni vimos, porque nos cambió Facebook la jugada. Así que gracias. Pero no le hace, mira, nos recuperamos. Sí, entonces. A Oscarín lo saludamos, a Tere saludamos, a Paloma nos saludamos, hola Paloma, a Jazmín y luego a María Elena y de los que nos escribieron ya. Okay. Entonces nos dice así, María Elena, a mí me está dando miedo la violencia que se está desatando. Es verdad, porque también la gente empezó a comportarse irracional y con muchas frustraciones de todo tipo. Entonces los miedos ahora están hasta el cielo. Por eso escogimos precisamente este tema. A ver, ¿por qué crece la violencia? Y siempre cuando hay una situación de miedo, crece la violencia. Porque esa pandemia nos hizo los miedos más grandes, o sea, nos activó todos los miedos que los teníamos allá guardaditos. Porque eso les digo, si no trabajamos en los miedos no aparecen, se hacen más grandes. Y en situaciones de crisis como fue esta, pues ahí salen y salen en forma de violencia. También los puedes ver en tiempos normales, esta violencia, porque siempre tuvimos problemas de tráfico, de vez en cuando nos peleamos en nuestras familias, con nuestros vecinos, en el trabajo, siempre tenemos esa cuestión y es a raíz de los miedos. Entonces, tener miedo a la violencia es tenerte miedo a ti mismo. No tienes que tener miedo a la violencia, tienes que inducir tranquilidad en tu medio. Eso es, o sea, tener miedo a la violencia no lo puedes
dejar así. Lo tienes que trabajar y lo tienes que transformar. Mire, ¿qué nos dijeron muchos de ustedes? Y muchas gracias. De que nosotros los tranquilizamos, no los hacemos todavía más nerviosos. ¿Qué pasa hoy en día? Todos aparecen y empiezan a decir cosas, vamos a salir mal en 2 años o quién sabe qué y qué. Bueno, todos pintan de negro, de negro, de negro. Nosotros tenemos otra opinión, pero de esto lo vamos a hablar la próxima semana. Ahora, Paloma, Entonces, sí, tenemos que cambiar. entender que tenemos que cambiar el chip. A ver, hay mucha violencia en el mundo, sí, pero siempre ha habido violencia en el mundo, eso tenemos que entender. Si ustedes miran noticias hoy en día, obviamente las noticias siempre han difundido esa violencia, entonces dejen de mirar noticias, concéntrense que en su casa, en su familia, en su trabajo, no difunden violencia y entonces están creando menos violencia en el mundo. Eso es lo que uno puede hacer y créanme que sí funciona. La violencia se nutre de nuestros miedos, de sus miedos. Si dejas de tener Exacto. miedo, no vamos a tener violencia. A eso vamos. Y Ujú. creo que con esto ya Pues nos dices, contestamos María eso. Elena, ¿no? ¿Sí? Si sale alguna duda. Paloma aquí nos pregunta algo bien, pero bien interesante. ¿Cómo aprendo a vivir con Igual el miedo? que Sí, María Elena, ¿no? para sacar lo mejor de él. ¿O cómo sería sacar el oro del experimentar miedo? Muy buena pregunta. Porque el miedo también puede ser una herramienta, no necesariamente es bueno o es malo. En especial, se le da una connotación negativa, pero un poco de miedo no es nada malo, porque si no hubiéramos tenido miedo de perdernos la vida, que hablamos de todo esto, entonces, pues como idiotas, efectivamente, podríamos abrir la ventana del 10º piso y brincar, así nomás. Entonces, fíjense, así puedes aprender a vivir con un miedo, pero sacarle el provecho a este miedo. O sea, el miedo a la muerte, si lo tienes presente cuando te subes a un avión, es una tontería. Pero si no lo tienes presente cuando sales como le dije, bueno, del 10º piso y aventarte, pues entonces también es una tontería. Entonces, si se fijan aquí, es cuestión de entrenamiento. Ujú. O sea, un miedo no lo puedes ignorar. Lo tienes que identificar, lo tienes que analizar y tienes que decidir qué hacer con este miedo. ¿Y cómo actuar? Vivir con miedo por más de 20 minutos al día está comprobado que te va a enfermar. ¿De qué te va a enfermar? Es muy variable, depende de la persona, pero sí sabemos que te está enfermando a largo plazo y este es el problema, que es a largo plazo, no es de inmediato. Si te da una gastritis en un mes, en 5 meses, pues depende nada más de ti, pero sí te va a dar una gastritis o un cáncer o muchas otras cosas te puede dar, ¿eh? Y Viviendo con los miedos y no saber estos son los administrarlos. efectos Sí. del miedo y en cuanto entiendes los efectos, yo creo que puedes hacer muchas cosas. Y tener esta resiliencia, disciplina para saber trabajar y proponerte, o sea, como un propósito de vida, tener una vida sin miedos, porque todos o muchos si ponen esta pregunta alguna vez en su vida, ¿cuál es tu propósito de la vida? Pues ayudar a los demás y hacer bien, pero no se sientan tampoco en su persona, vivir una vida sin miedos. ¿Han pensado en esto? Uh -huh. Bueno, y Jazmín, también algo bien interesante, como todos, les digo, este es un grupo selecto, es el que tenemos aquí, y lo vamos a hacer más selecto. ¿Eh? Y los queremos mucho. Así es. Jazmín, estuve analizando mi respuesta a mi miedo, y mi respuesta es que me da miedo Se hace más grande. comprometerme, o sea, se retroalimenta el miedo a él mismo, ¿se fijan? Como que se come su cola así y se hace más grande, más fuerte. Comprometerme, me da miedo comprometerme a superarme porque implica más disciplina. Menos tiempo para tener tiempos muertos o la flojera, o menos tiempo para disfrutar de un tiempo que no es de valor. Muy bien, Jazmín. Esto, de hecho, observamos mucho en las personas Sí. de que quieren, o sea, les gusta la idea de tener una vida mejor, de ser más, no sé, que les encanta su trabajo, por ejemplo. Pero el trabajo actual lo odian y lo llevan así nomás. ¿Por qué? Porque dice que
¿qué tal si me salgo de aquí y no encuentro o no me da para la comida lo que quiero yo hacer? Y entonces viven unas vidas miserables toda la vida en el sentido de que muy aburridas, y esto es el efecto, el aburrimiento en la vida, ¿saben cuál es? En que se refleja en el aumento del Alzheimer y Parkinson y Sí, depresiones. sí, Estas son las vidas que son vividas como que sin sentido o muy constantes, que la gente que busca en la vida, que sea seguro, que todo sea bonito, que todo sea perfecto en su vida, que sus hijos no sufren. Cuando no quieren que sufren que sus uno hijos, no sufra, ¿no? los quieren matar a sus hijos, perdón. Un poco Sí. de sufrimiento vale, ¿sí? Y vamos a saludar también a Lorena, que nos dice que igualmente se nos admira y nos quieren, pues igualmente nosotros nos queremos a todos y por eso les decimos la verdad, las cosas como son científicamente, Pero con cariño, ¿eh? pero con cariño, obviamente, ¿no? O sea, y mira, te da miedo porque implica disciplina. Pero ¿por qué disciplina te tiene que dar miedo, no? Interesante, Te vamos a digo yo, analizar eso, a ver por qué. ¿qué observamos en las familias Y no es que mexicanas? no hablamos de Jazmín, hablamos No, en general, porque no. eso pasa, ¿no? Mire, A ver, ¿por qué? en Europa las familias eran más chicas y bueno, ahora sí, también en México, pero cuando de nuestra generación había niños hasta de 8, 10, 12 niños, ¿no? Como aquí. ¿Familias de Sí, tantos? claro, mi papá le daba a mi abuela, le ponía un poco de vino en la leche para que los embriaga un poco y Imagínate, que los calma. los calman un poco y se iban a dormir después de comer. Porque pobre Fantástico. señora, ajá, no podría barrer, no podría hacer todos los deberes en la casa y había nada más una mamá, o sea, una persona, porque no tenía ayuda ni nada. Entonces, ¿qué observamos nosotros? Es que en las familias grandes no hay disciplina. No se puede, o la mamá y los papás no encontraron la Sí se solución puede, para, ¿eh? sí se Sí puede, se a eso puede. digo, a lo mejor no encontraron la solución para tener disciplina. Entonces, ahora, cuando les dice algo, una regla, un policía, un político, oye, es una regla del gobierno, es una regla de no sé qué, todos, no, que estos son, o sea, no quieren ver nada que tiene que ver con la disciplina en una empresa. Nosotros cuando llegamos aquí en el 99, ¿sí? Nos, nos dio así mucho curiosidad y hasta espanto cuando escuchamos que Miedo. miedo, cuando escuchamos que si llegas en tiempo en la empresa, te dan un bonus, te dan una Te pagan, bonificación, te paga por llegar en tiempo. además de tu sueldo, te pagan Ajá. extra por llegar en tiempo. Eso en Europa es, ¿qué? Sí, ¿Qué es no, eso? ¿cómo? Ajá. ¿Por qué? Es tu Sí, trabajo de llegar en tiempo, ¿no? sí, entonces esto es, de aquí viene mucha la falta de resiliencia de tener una vida saludable, una dieta, un ejercicio, hacer ejercicio. Luego hay mucha basura que da vueltas y vueltas, me refiero a los pensamientos repetitivos que dan vueltas en las cabezas. Entonces, no sabes disciplinar esto, no sabes decir, ya basta, ya no, cabrones, que me enojé ahora. Pero mira, disciplina no es lo que ustedes se imaginan, incluso eso. O sea, cuando no entiendes qué es la disciplina, porque disciplina no es Ujú. nada más algo muy rígido como se lo imaginan. Disciplina no es esto. Disciplina es escuchar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y decir, ¿sabes qué? Hoy no soy capaz. O sea, cuando no eres capaz, no forzarte. Hoy no soy capaz, o sea, hablar con ese cariño hacia uno mismo y decir, sabes que hoy no soy capaz, pero mañana lo voy a hacer. Y cuando te hablas así en este tono, O créeme sea, con que, cariño hacia ti mismo. Bien. créeme que cuando viene mañana sí lo haces. Ujú. Y también cuando entiendes los beneficios de hacer lo que te hace cambiar y te hace cambiar para bien, mejora tu vida, créeme que lo haces. O sea, nosotros lo experimentamos con todas las personas que vinieron y tomaron nuestro entrenamiento. Y mira, Marita, perdón, dice que ya tenía, que es verdad, yo tenía mucho miedo de entrar a estudiar. Claro, es un miedo muy válido, ¿no? Ahora ya casi estoy por terminar,
por estudiar la maestría y me ha transformado. Claro, en cuanto tú Rebasas tus miedos. rebasas tus miedos, siempre pasan cosas muy bonitas. De hecho, hay un dicho que dice así, que la vida empieza después de tus miedos, después de que sobrepasaste tus miedos. La Entonces, verdadera vida, no la tontería de vida de repetitiva y en automático y no hacer nada nuevo y tener miedos, de hecho, a los cambios, a la misma crisis de cual estamos hablando. claro, es que la crisis no tiene una connotación negativa, la crisis se la damos nosotros esa connotación. Pasó esta situación de la pandemia, ok, tenemos que entender qué tenemos que hacer. Si tenemos miedo, vamos a hacer esas cosas estúpidas de cuidarnos cuando no es necesario adentro del auto, por ejemplo. O de Cuando descuidarnos estás solo. cuando sí se necesitaría. Exacto, cuando estás con otras personas, es algo básico, pero si tu miedo te entra, eso activa tu cerebro reptil y el reptil no piensa, reacciona. Entonces, esas son las reacciones. Y saben, en estos 2 semanas, los últimos 2 semanas, empezamos a ver casos así, de un extremo a otro, de estupideces que no tienen sentido hacerlos, que se ¿Qué te hacen... refieres en nuestra vecindad aquí? No, no me refiero a nada. que no tiene sentido y que los veo más y más cada día, ¿no? Entonces digo, wow, ¿por qué? ¿Por qué no analizan eso? A ver, analicen, entiendan y hagan lo que les favorece a ustedes. De eso se trata, ¿no? No de otra cosa. No tienen que complacer a nadie, no tienen que vivir la vida de nadie, Esta tienen es que vivir otra. su vida. Ustedes no quieren molestar a nadie, no Exacto. quieren meterse en problemas. Pero mira, yo sí no le quiero dicen la molestar a verdad César. a la gente. Ajá. Por complacencia, dices que son, bueno, político o no, no, ¿cómo se dice? Polite. Sí, Polite. No, a ver, ¿cómo se dice polite en español? Ajá. A Que ver, eso se me- Monse, que Ok. un saludo y muchas Entonces, gracias por tus palabras, te queremos mucho también. ¿Cómo se dice polite en español? sí, No que se me no escapa se nos ahora. viene de la palabra. Dame el Google. Ok. Entonces, ¿qué? Diplomático, ¿no? O sea, en Sí, este sentido. sí, y la gente no dice las cosas. O sea, dice ahorita, cuando sabes que no lo vas a cumplir. O sea, no es ahorita. Con eso, o sea, precisamente porque los queremos Cortés, mucho. exacto, Lore. Cortés, eso. Gracias, Lore. Entonces, son demasiado corteses, de tal manera de que dejan de decir la verdad y lo que piensan. Y luego, ¿saben qué pasa? Ustedes mismos sufren. Sí. Y luego ustedes mismos sufren por Amable, dice la Trilce. impunidad. Ajá. Porque si uno no reporta un delito, entonces, por supuesto que todos se salen con la suya. Claro que sí. Los delincuentes se salen con la suya. Los policías que agredan a las personas. ¿Por qué? Porque es policía. Yo no quiero meterme en problemas. No. Pero no te enojes. Pero no te enojes. Okay. Pero hay una manera de decir las cosas de una Y que te manera respetan. y que Sí. te respetan de una manera amable. ¿Sabes cuándo? Como dice Trilce, amable. Sí, me gusta esa palabra, ¿no? Cuando lo haces de todo corazón y para el bien del otro. Cuando haces verdaderamente eso, como que el incienso ya nos... Me mareo. Cuando haces verdaderamente eso de todo corazón y para el bien del otro y el tuyo, entonces sí vas a obtener el efecto deseado. Si O sea, no pelearte con la gente. Si lo no haces esto desde decimos. el reptil, si te peleas, si agredes, si eres violento, obviamente eso se te regresa y mal. Pero si lo haces desde tu corazón y desde tu córtex, o sea, con un poquito de ciencia, con un poquito de entrenamiento, entonces te sale bien. Por ejemplo, no le puedes decir a tu esposo que no te gusta que dejó la tapa del baño, no es tu caso. Yo no hago eso. No haces eso, ¿No? no haces eso. Que dejó Soy la tapa. muy cortés. A ver. Soy muy amable con tu trasero, perdón. Qué lindo, ¿no? Bueno, no le digo a César que dejó la tapa de baño levantada, aun cuando se le escapa y la deja levantada. Nunca ¿Saben se me qué escapa. hago? No se te escapa, pero de vez en cuando sí nos escapa a todos, ¿no? Algún detalle así, Claro. ¿no? ¿Qué haría normalmente una persona?
iría con César y le hace todo un rollo sobre este detalle. O sea, durante el día, fíjate que me molestaste porque hiciste eso, esa cosa, ¿verdad? Que es un detalle finalmente. ¿Sabes lo que hago yo? Me río. Cuando pasa esa cosa, y obviamente no es agradable para uno, ¿no? Pero cuando pasa esa cosa me río y digo, ¿sabes qué? Se acuerda Fíjate, que no es es sola. exacto. Hay alguien más en esa casa y qué padre que hay alguien más en esa casa, ¿no? Sí. Así que si les molesta a los niños o si les molesta a los papás con cual viven o sus esposos, pues qué bien que los molestan y qué bien que los tienen allá. Porque Pero otra los tienen pregunta que pues, tratar con sí, cariño, ¿no? claro, claro. Qué bien que les molesta en el sentido que bien que los tienen allá. ¿Qué harían sin ellos? O sea, es mucho más trágico para las personas que tuvieron que pasar esta pandemia Solos, solos sí. que juntos, porque todos se quejan, ah, Sí. ya yo no aguanto a estos, que no sé qué, que quiero salir, que no, bueno, que mi trabajo, mi oficina, así no terminamos, ¿no? Entonces, pero qué pena y qué feo estar también solo. También por eso hay remedios, pero a lo que me refiero es que vamos a valorar las cosas que tenemos en nuestras vidas Y y no lo no hacemos. menospreciarlas y darles su lugar y su amor. Y yo quería decirles de que la verdad es que no puedo decir que me gustó esta pandemia, esta No, crisis, claro. porque no se trata de esto, pero sí sentí que salimos ganando, que salimos aprovechando. ¿Por qué? Porque logramos escribir 4 libros. Ajá, que siempre los teníamos allá, atrás de la cabeza, o sea, en bosquejo. Teníamos nuestras notas, algunas páginas escritas, pero nunca tuvimos tiempo de estar tranquilos y, bueno, escribirlos. Entonces, Y esperan también otro y libro, 10 cursos más. 10 cursos más, esperan también otros 2 libros nuevos de nosotros, uno sobre el liderazgo, pero el liderazgo desde el punto de vista de las neurociencias. Y es un poco dirigido, no que un poco, mucho, a los empresarios, a los directivos, los que se llevan equipos de trabajo y otro escrito sobre la educación hoy en día, ¿sí? O sea, Y ¿qué le hacemos con esta madre? Porque sin esa madre. educación, no, en serio, porque sin educación Ya no se se enojó puede. César, ¿verdad? De hecho, el problema que tenemos aquí en México es la ignorancia. ¿Cómo se quita la ignorancia? Con la educación. Tenemos mala educación, tenemos mucha ignorancia. Así de Claro. plano. Hola Jorge, vamos a saludar a Jorge también. Ujú. Y creo que es muy importante para por lo menos entender que un miedo no lo puedes dejar así nomás. Todos los estudios científicos que se hicieron muchos a lo largo de los años, son miles de estudios científicos sobre los miedos, sobre todo tipo de miedos a cualquier edad, su efecto con el paso del tiempo, si no los atiendes, es que se hacen más grandes y es que te van a generar alguna enfermedad. ¿Quieren eso? ¿De verdad quieren eso? Erika nos felicita. ¿Cuánta productividad? A eso llamo yo hacer limonada. Anda cuando hay limones. Ok. Nosotros hacemos más que limonada. Hacemos también en polvo, hacemos. No, no, pero Bueno, es cierto, al empiezo de esa pandemia, no sé si se acuerdan de las transmisiones desde el empiezo de la pandemia, les decimos, hay que ponerse objetivo. Para cada día tú hay que ponerte un objetivo. ¿Por qué? Porque se acumula, pasa el tiempo y observas en el trasfondo de tu mente tienes, quería hacer eso, quería hacer lo otro, quería no sé qué, quería no sé qué, y pasa el tiempo y el cerebro te dice, ¿sabes qué? No hiciste nada de esto. Entonces, ¿qué pasa? Tu frustración se acumula. Acuérdate, estamos en casa, estamos expuestos a muy poquitos estímulos. Nuestro cerebro, cualquier pensamiento en el cerebro, como que tiene más poder, cada día más poder, ¿no? Estamos frustrados en este momento, y mucha información negativa estamos expuesta. muy inertos, estamos expuestos a mucha negatividad. Todo eso hace que al final de la pandemia, si no te pusiste unos objetivos, si no los cumpliste,
va a ser negativo para Pierdes la ti. brújula, pierdes la brújula. Y esta violencia de cual hablaba Nena, me parece, o quien aquí en el empiezo, este, María Elena, sí. María Elena, sí, Ujú. es precisamente por eso, porque la gente vio todo como una pérdida. Perdieron trabajos, perdieron, y por supuesto, hay una pérdida. Nosotros también Claro, perdimos, porque en el momento en cual empezó la pandemia, teníamos unos planes de hacer algunas cosas, un grupo del algunos diplomado de trabajos ya prosperidad. contratados que Sí, obviamente no se materializaron, ¿no? claro, Pero no tuvimos que importa. posponer todo. Claro, pues pusimos todo. No les digo cuánto dinero, pero no importa porque no es sobre eso. La vida no es sobre esto. La Sí. vida es sobre cómo te sientes tú a pesar de todo. Y nos adaptamos. O sea, sí fue la ducha fría, chin. O sea, nos ¿Y pararon ahora así qué? en seco, como a todos. ¿Sí? Sí, Y luego, ¿qué? Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos en las nuevas condiciones? ¿Cuánto se va a tardar? Bueno, todos dijeron que unos 2, 3 meses. Ya se fijaron, así es. Y estamos un poco aquí. todavía más. Ok, bien, no le hace. Entonces, se pone uno planes y empieza a cambiar su estrategia, sus planes a la medida de que aparecieron estas cosas. Y sí es válido porque yo no podía quedarme cuadradito así, encajonado en mis planes de antes de la pandemia cuando vino esta crisis, ¿no? Entonces tengo que hacer otros planes, pero que estos planes no sean completamente divergentes, o sea, diferentes de lo que tenía yo antes. No, son cosas que me Lo que ayudan. puedo hacer. Sí, cuando voy a salir más poderoso con lo que estaba yo haciendo antes de la crisis, no menos poderoso. Eso yo creo que es Ujú, el gran exacto. aprendizaje. Sí. Dile qué nos dice Jorge. Nos dice Jorge que nos ha querido comentar que muchas gracias por nuestro acompañamiento durante la pandemia. Es como un Ah, bálsamo motivante, reconfortante para el mente y el alma. Y sabes que Jorge, muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros. Sin ustedes, nosotros no hubiéramos podido estar aquí. La verdad, no nos sentimos solos porque nosotros somos dos personas que vivimos en esa casa y no pues tenemos ahora ni gato ni perro. exacto, entonces Pobrecitos. fíjate, como ustedes entraron en nuestras casas Ujú. y son nuestros amigos y no es que nosotros nada más los ayudamos a ustedes, no, ustedes también nos ayudaron a nosotros. De verdad, es muy bonito. Yo siento mucho cariño hacia cada quien que veo aquí que me escribe, que nos escribe, ¿no? ¿Sí? Y Y también viceversa, o sea, nosotros, fíjense, cuando empecé a escribir la tesis de doctorado sobre la educación de los adultos, qué los motivan a los adultos a estudiar toda la vida, y nosotros pusimos esta parte, a ver, cómo interpreta el cerebro este proceso cognitivo. Y entonces me di cuenta, mi premisa, mi hipótesis de la tesis era que nada más las motivaciones intrínsecas, o sea, las que son de uno mismo, no, naturales, ajá, ¿no? no coercitivas, no del medio, no de fuera, no de la sociedad, no de los demás, o sea, son tuyas, estos son los más válidos, pero ¿saben qué? Cuando terminé la investigación, después de estos 4 años de la tesis, del doctorado, me di cuenta, y esta es la conclusión de la tesis, de que todo viene de la mano con el medio. O sea, tú no puedes tener válidos motivaciones intrínsecos tuyos cuando no estás rebotando estas ideas, estas motivaciones, estas, sí, necesidades tuyas con los demás. Entonces, si nosotros solos no tenemos sentido, por decir así, sin ustedes, porque todos nuestros Exacto. objetivos intrínsecos están relacionados con ustedes. Sí, y es muy bonito entender que nosotros somos uno, o sea, no somos separados. Es muy bonito que a pesar de que no nos podemos ver físicamente, y nosotros somos mucho de eso, de físicamente abrazarnos y besarnos y todo, Como a pueden pesar, ver. a pesar que no lo podemos hacer con ustedes, mira, yo siento que lo hicimos cada día cuando transmitimos. Entonces, es algo fantástico que logramos
conectarnos entre nosotros como humanos a pesar de todo, ¿no? Y vamos a salir bien de eso, así nada más porque tenemos esa fuerza, todos la tenemos, ¿no? Y quería decirles de que para el próximo miércoles y para la próxima semana, de hecho este va a ser el tema de la semana que viene, cómo salir bien de esta crisis. Y estamos preparando y les vamos a hacer efectivamente un ofrecimiento, pero nada más a algunas personas selectadas por nosotros, un grupo de 10, 15 personas nada más, para darles un entrenamiento especial de cómo salir de esta crisis. Va a ser físicamente O sea, y presencial. presencial Pero y bueno, vamos en a un mes, cuidarnos no, en no un ahorita. mes, no ahorita mismo, y va a ser nada más para algunas personas porque se necesita mucha conciencia. O sea, Sí, necesitamos de personas que sí quieren hacer un un cambio cambio, sí. O real. sea, entendemos precisamente la necesidad de Jazmín cuando dice, quiero cambiar, pero me veo como que me lleva al automatismo, la Es de flojera, todos la eso, ¿eh? vida, como dice uno, la naturaleza humana. Nosotros estamos peleados con la naturaleza humana, si quieren, porque la naturaleza humana de por sí está mala, a eso me refiero, ¿sí? La naturaleza humana es la naturaleza de un animal, perdón, pero así es. Así nos comportamos si nos dejamos. Imagínense una sociedad sin leyes. ¿Eh? ¿Qué pasaría? Imagínense una sociedad sin ninguna regla, sin disciplina. ¿Qué pasa? Pues más o menos el desmadre que vemos aquí. Sí. Bueno, Eso es. vamos a seguir leyendo los mensajes para... Y a con ver, eso sí. no, pues me quedé aquí arriba con Jorge, que dice Jorge que ya no me había podido conectar por el trabajo. Claro, no hay ningún problema, por eso registramos estas transmisiones y los pueden ver todo y se les También en nuestro extrañaba. canal de YouTube que les ¿Sabes? invitamos que todos los videos, o sea, todo el material video que tenemos va a ser en nuestro canal de YouTube. Ya está, y empezamos a subirlo. Igual se llama César y Ondina, ¿sí? Y vamos a hacer más. Perdón por la Y nos interrupción. dice, En esta casa se interrumpe. bueno, compramos otra casa, ¿verdad? Y dice Jorge que nos extrañaba. ¿Sabes qué, Jorge? Te extrañamos también. Y es recíproco, ¿no? Y Jazmín nos dice gracias por sus palabras, Ondina, un aprecio mutuo. Un aprecio mutuo. Sí, Jazmín, es eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que tenemos problemas para reproducir este video. ¿Por qué? Nos cortó Facebook. ¿Ves? Hablaste mal de Facebook. Yo No, creo. no quiero finalizar. Ok. Pero Ok. bueno, ya así. Estamos pasando de la resiliencia a la reinvención. En este escenario, VUCA, estamos para tomar decisiones rápidas, pero pensando lento. Hay que equivocarse rápido y no parálisis por análisis. Y también es época de humildad, perdón, y preguntar, pero no sé por qué no tenemos Erika el... dice que sí nos ve y nos escucha, ¿ok? Ah, perfecto. Nosotros Entonces, perdimos, no nos vemos y pensamos que... quién sabe, no Va. importa, nosotros seguimos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que, pero también Facebook nos dice, a ver, suficiente, ¿no? Para hoy. Para hoy. Pero sí, queríamos hablar un poquito de eso, lo que nos dice Jorge. Y Jorge estuvo leyendo un libro que me queda claro que lo leyó, que lo recomendamos hace rato, es Pensar rápido, pensar lento, de Daniel Kahneman, que es ganador del Premio Nobel de Economía, ¿no? Entonces es importante y también ayuda para manejar los miedos leer libros que son diferentes, ¿no? Qué bien que Jazmín también nos escucha, Perfecto, excelente. entonces seguimos, no importa, bueno, pero Seguimos ya terminando. seguimos terminando. Pero es bien importante lo que nos puso aquí Jorge, Ajá. porque también les recomendamos otros libros, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero ¿Cuál? vivimos en una sociedad líquida, Ah, ¿sí? sí. En un mundo líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que se caracteriza por muchos cambios y entonces Eso por eso... la vez que viene. Sí, El la vez que siguiente viene miércoles. vamos a hablar precisamente Del sobre mundo líquido, ¿no? del mundo líquido y cómo confrontarte, cómo adaptarte mejor a este mundo Y líquido. precisamente la crisis que estamos por terminar
es la expresión de este mundo líquido donde vivimos. Y vamos terminando. Ahora sí. Los queremos mucho y cuídense mucho. Todavía es tiempo de cuidarse y va a ser un buen rato, pero no importa, vamos a salir bien y vamos a estar bien siempre cuando nos cuidamos. Es eso, hay que cuidarte y ya. Y nosotros aquí estamos para ustedes. Si necesitan, igual nos escriben en privado y con mucho gusto los podemos atender. Y con esto terminamos y nos vemos el próximo miércoles, pero están al tanto de nuestras publicaciones porque vamos a tratar de publicar cada día algo. A lo mejor sábado, domingo no, para un poco de descanso y un poco de cambio, pero en la semana sí. Así que nuestra paz es su paz y su paz es nuestra paz. Que se cuidan y que están bien y hasta la próxima. Y bueno, que difunden estos mensajes que creo yo que vale la pena y que igual invitan a otras personas que nos están viendo aquí en estas transmisiones, si verdaderamente les ayuda y los ayuda a pasar y hacer unos cambios en su vida. Igual un placer, María Elena, ¿eh? Un abrazo a todos y cuídense mucho. Que están bien todos. Bye. Bye.